Boston, 1958. Para Elena Torres, una disciplinada residente de cirugía de 32 años, el universo se regía por la ciencia y la lógica. Su mundo eran las paredes estériles de un quirófano, hasta que la muerte de su abuela le dejó un pequeño cofre de madera. Dentro, un antiguo anillo de plata con un halcón y una rama de espino grabados. Sintiéndose vacía y desconectada de su propia vida, se lo puso. Un calor antinatural la invadió, y la luz de su apartamento fue devorada por una oscuridad violenta. Despertó con el sabor a tierra en la boca y el sonido de un idioma que no comprendía. El aire frío olía a humo de leña y a miedo. El año era 1748, y los bosques salvajes de la colonia de Nueva York la habían reclamado. A su alrededor guerreros Mohawk la observaban con ojos duros y desconfiados, sus rostros marcados por la inminencia de un conflicto. Elena, una mujer del futuro, se encontró atrapada en un pasado brutal, sin entender cómo había llegado allí. Aún no sabía que ese anillo no solo la había transportado en el tiempo, sino que la había atado a un destino de sangre y a un amor imposible que la enfrentaría a una elección devastadora: alterar la historia para salvar a un hombre o volver a su tiempo cargando con el peso de su muerte. Estás a punto de viajar en el tiempo y vivir un amor que desafía siglos. Antes de seguir en esta jornada, ya suscríbete y deja tu like, para que más personas descubran historias como esta. Boston, 1958. Para el mundo, la doctora Elena Torres era un prodigio de la cirugía, una mente brillante en un campo dominado por la arrogancia masculina. A sus 32 años, su vida era un ritual de precisión y control. Sus manos, firmes y seguras bajo la luz blanca y zumbante del quirófano, podían reparar el cuerpo humano con una destreza que provocaba tanto admiración como envidia en sus colegas. Pero fuera de esas paredes estériles, sus manos temblaban con una soledad que ninguna ciencia podía diagnosticar. Cada noche, regresaba a un apartamento silencioso, un espacio ordenado y vacío que era el reflejo perfecto de su corazón. La vida que había construido con tanto esfuerzo, se sentía como una jaula de cristal. La reciente muerte de su abuela había dejado un hueco aún más profundo. Ella era su único ancla a un pasado que apenas conocía, una conexión con raíces que se sentían distantes y borrosas. El pequeño cofre de madera que le había legado era todo lo que le quedaba, un eco de una historia familiar que nunca se había contado. Dentro, junto a un pañuelo de encaje amarillento y una fotografía descolorida, encontró el anillo. No era una joya fina ni elegante. Era una pieza de plata tosca, pesada, grabada con la extraña imagen de un halcón aferrado a una rama de espino. Parecía antiguo, casi primitivo, y vibraba con una energía que su mente lógica se negaba a aceptar. Junto a él, una nota escrita con una caligrafía temblorosa decía: «Protege nuestro legado, pero cuídate del eco que habita en él». La advertencia era un susurro de un mundo de supersticiones que Elena había desterrado de su vida. Ella creía en hechos, en evidencia, en lo que podía ser visto y probado. Sin embargo, esa noche, el peso de su propia existencia era insoportable. Se sentía como un fantasma en su propia vida, anhelando un propósito más allá de la sangre y los huesos, una conexión real que la hiciera sentir viva. Con un suspiro que era mitad desafío y mitad desesperación, deslizó el anillo de plata en su dedo. No era una decisión lógica. Era un acto de fe ciega de una mujer que había perdido la suya. El calor fue lo primero que notó. No era el calor pasivo de un metal que absorbe la temperatura de la piel, sino algo activo, una pulsación sutil que parecía emanar desde el interior de la plata. Elena se quitó el anillo y lo observó con la mirada analítica de una cirujana. La ciencia le ofrecía explicaciones lógicas, una aleación inusual, una reacción a los aceites de su piel. Pero ninguna de esas respuestas lograba calmar la extraña sensación que se había instalado en su pecho. Era algo más profundo, algo que su mente entrenada en la lógica no podía catalogar. Volvió a colocarlo en la mesa, junto a la nota de su abuela, cuyas palabras ahora parecían resonar en el silencio del apartamento. Cuídate del eco que habita en él. Movida por un impulso que no comprendía, tomó una lupa de su maletín médico, una herramienta que usaba para examinar suturas finas, y la acercó al anillo. Bajo el aumento, el halcón y el espino revelaron un nivel de detalle que era casi imposible para una pieza tan tosca. Y entonces lo vio. En la banda interior,
casi borradas por el paso de los siglos, había unas letras grabadas. No era latín, ni ninguna lengua romance que conociera. Eran caracteres angulares, afilados, como garras de pájaro arañando el metal. Trazó las formas con la uña, susurrando los sonidos guturales que imaginaba que producían. Eran ajenos a su mundo, a su tiempo. De repente, una imagen fugaz cruzó su mente, un bosque denso, el olor a pino y tierra húmeda, y el grito lejano de un halcón. Duró menos de un segundo, una alucinación tan vívida, que la hizo jadear. La atribuyó al cansancio, al estrés acumulado de semanas de turnos interminables y al dolor por su pérdida. Sin embargo, al mirar de nuevo el anillo ya no veía solo una joya antigua. Veía una pregunta. Una puerta cerrada a un pasado del que no sabía nada. La advertencia de su abuela ya no era el desvarío de una anciana. Era una premonición. El eco del que hablaba no era una metáfora. Estaba allí, atrapado en la plata y comenzaba a despertar. El anillo se convirtió en una obsesión silenciosa. Durante el día, en el hospital, Elena realizaba sus tareas con la misma precisión de siempre, pero su mente estaba en otra parte. Entre suturas y diagnósticos, veía el destello del halcón grabado en la plata, sentía el calor fantasma en su piel. Su mundo, antes un bastión de certezas científicas, ahora tenía una grieta, una fisura por la que se colaba lo inexplicable. La lógica le decía que era solo una joya, un trozo de metal cargado de valor sentimental. Pero una parte más profunda, una intuición que había mantenido dormida durante años, sabía que la advertencia de su abuela era real. El eco no solo habitaba en el anillo, estaba empezando a llamarla. Decidida a encontrar una explicación racional, dedicó sus noches a la investigación. Se refugió en la imponente quietud de la Biblioteca Pública de Boston, rodeada por el olor a papel antiguo y el peso de la historia. Buscó en tomos polvorientos sobre heráldica europea, joyería antigua y simbología celta. Pero el halcón y el espino, juntos, no aparecían en ninguna parte. Se sentía frustrada, como si persiguiera una sombra. Fue casi por accidente mientras consultaba un libro sobre la historia de las colonias americanas, que encontró la primera pista. En un capítulo sobre las relaciones entre los colonos y las tribus nativas de Nueva York, vio un grabado tosco. Representaba a un guerrero Mohawk, y en su hombro, tatuado en la piel, estaba el símbolo inconfundible, un halcón aferrado a una rama de espino. Mi corazón se detuvo. El texto describía el símbolo como el emblema de un clan específico, conocido por su fiereza y su desconfianza hacia los europeos. La descripción ubicaba a esta gente en el valle del río Mohawk, alrededor de la década de 1740. Una coincidencia, se dijo a sí misma, pero la palabra sonó hueca en su mente. Mientras sus dedos rozaban la página, sintió una punzada de calor en el bolsillo de su abrigo, donde guardaba el anillo. Era una pulsación débil, pero innegable. La sacó y la colocó sobre la mesa de roble. Bajo la luz tenue de la lámpara de lectura, la plata parecía brillar con una luz propia. La tentación fue más fuerte que la razón. Con manos temblorosas se puso el anillo. Esta vez, el calor no fue sutil, fue una corriente eléctrica, un fuego líquido que subió por su brazo y se instaló en su pecho. Las letras grabadas en el interior parecieron arder contra su piel. Cerró los ojos con fuerza, y la biblioteca se desvaneció. Ya no olía a libros viejos, sino a humo de leña y a tierra húmeda. Escuchó el susurro del viento entre árboles altísimos, y el grito agudo de un halcón real, tan cerca que parecía estar justo sobre su cabeza. El mundo a su alrededor comenzó a vibrar. Las estanterías se deformaron como si fueran un espejismo. El eco ya no susurraba. Estaba gritando. Y la estaba arrastrando con él. La luz de la lámpara de lectura parpadeó, zumbando como un insecto moribundo antes de extinguirse por completo. La oscuridad que la reemplazó no fue la simple ausencia de luz. Era una negrura espesa, tangible, que se tragó el aire de sus pulmones. El calor del anillo se convirtió en un fuego abrasador, una marca al rojo vivo en su piel, que parecía quemar no solo su dedo, sino su alma. El mundo se desgarró a su alrededor. Las estanterías de roble, cargadas con el peso de siglos de conocimiento, se retorcieron y disolvieron en hebras de humo.
El olor a papel viejo y a cera para pisos fue reemplazado por el aroma primigenio de la tierra húmeda y la descomposición. Sintió una fuerza invisible que la arrancaba de su silla, tirando de ella hacia un abismo que se abría bajo sus pies. No hubo grito. El terror era tan absoluto que le robó la voz. Fue como caer a través de un océano helado. El tiempo se estiró y se contrajo, perdiendo todo significado. Vislumbró fragmentos de imágenes que no eran suyas. Rostros pintados con arcilla roja. El destello de un tomahawk bajo la luna. El miedo en los ojos de una mujer que se parecía inquietantemente a ella. Eran los ecos de los que hablaba su abuela, las memorias atrapadas en la plata, y ahora fluían a través de ella, reescribiendo su propia realidad. El viaje fue brutal, un torbellino de sensaciones que amenazaba con desintegrarla. Luego, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El impacto la devolvió a su cuerpo con una violencia que le sacó el aire. Aterrizó sobre algo blando y húmedo. El sabor a tierra y a hojas podridas llenó su boca. Un dolor agudo le recorrió el costado, y el frío se filtró a través de su elegante abrigo de lana, calándole los huesos. Durante un largo momento permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, convencida de que estaba muerta o soñando. Pero el dolor era demasiado real, el frío demasiado penetrante. El silencio de la biblioteca había sido reemplazado por una sinfonía extraña y salvaje. El gemido del viento a través de árboles gigantescos, el crujido de ramas bajo un peso invisible, el grito lejano de un animal que no reconoció. Y luego, más cerca, escuchó voces. Eran guturales, ásperas, un idioma que nunca había oído pero cuyo tono no dejaba lugar a dudas. Era una mezcla de cautela y amenaza. Con un esfuerzo que le pareció monumental, abrió los ojos. El techo ornamentado de la biblioteca había desaparecido. Sobre ella, un dosel de ramas desnudas se recortaba contra un cielo gris y plomizo. Estaba en medio de un bosque, uno más denso y antiguo que cualquiera que hubiera visto jamás. El aire olía a humo de leña, a pino y a miedo. Se incorporó con dificultad, sus zapatos de tacón hundiéndose en el barro. Su ropa, tan apropiada para una tarde en la ciudad, era absurdamente inadecuada en este entorno salvaje. Y entonces los vio. Figuras silenciosas que emergían de las sombras de los árboles, rodeándola. Hombres de piel cobriza, con el pelo largo y negro, y rostros impasibles que la observaban con una intensidad depredadora. Llevaban pieles de ciervo y portaban arcos y mosquetes. El mundo lógico y ordenado de la doctora Elena Torres se había hecho añicos. El eco no solo la había llamado, la había devorado. El círculo de guerreros se cerró a su alrededor, un muro silencioso de piel de ciervo y acero. Intenté hablar, las palabras formándose en mi garganta por puro instinto. ¿Dónde estoy? Por favor, no les haré daño. Mi voz, educada en las salas de conferencias de Boston, sonó delgada y ridícula en la inmensidad del bosque. Los hombres me miraron con ojos vacíos de comprensión, sus rostros impasibles como máscaras talladas en madera. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz que le partía la ceja, escupió una serie de sonidos guturales. No era un idioma, era el gruñido de la tierra misma y estaba lleno de amenaza. Me di cuenta, con una oleada de terror helado, de que mi conocimiento, mi elocuencia, todo lo que me definía, era inútil. Era menos que un niño aquí, era un animal extraño que no podía comunicarse. El líder del grupo, un hombre de porte imponente y mirada tan afilada como la hoja de su hacha, se acercó. Sus ojos negros me recorrieron de pies a cabeza, deteniéndose en mi abrigo de lana, mis zapatos de tacón arruinados por el barro, mis manos suaves y sin callos. No me veía como una mujer sino como una contradicción, un error en el paisaje. Extendió una mano y rozó la tela de mi manga. La retiró de inmediato como si la textura manufacturada fuera una ofensa. Otro guerrero murmuró una palabra que reconocí de mis libros de historia pronunciada con desprecio, inglesa. La palabra flotó en el aire frío, sellando mi destino. No era una persona, era un símbolo de sus enemigos, una espía, una intrusa que debía ser eliminada. Me obligaron a caminar, empujándome con la culata de un mosquete cuando tropezaba. Cada paso era una agonía. Mis tobillos se doblaban, mis pies se hundían en el lodo helado. El bosque, que desde la ventana de un coche podría parecer hermoso,
era un laberinto hostil de raíces traicioneras y espinas que se enganchaban en mi ropa. El dolor era constante, un recordatorio brutal de que este mundo no estaba hecho para mí. Nadie me ofreció ayuda. Mi debilidad era simplemente un hecho, tan natural como la caída de las hojas. Me di cuenta de que la compasión, tal como yo la entendía, era un lujo que este lugar no podía permitirse. Aquí, la supervivencia era una batalla solitaria, y yo la estaba perdiendo. Finalmente, emergimos a un claro. El olor a humo se intensificó, mezclado con el aroma de carne cocinándose y el olor acre de cuerpo sin lavar. Estábamos en una aldea. No eran las cabañas rústicas que había visto en los libros. Eran casas largas, estructuras imponentes de corteza y madera que parecían crecer orgánicamente de la tierra. Mujeres con bebés atados a la espalda detuvieron su trabajo para mirarme. Sus ojos no mostraban curiosidad sino una profunda y arraigada desconfianza. Los niños se escondían detrás de sus faldas, señalándome como si fuera un fantasma. Yo era una profanación, una mancha de un futuro antinatural en su mundo ancestral. Sentí sus miradas como heridas físicas, despojándome de mi humanidad hasta que no fui más que un objeto de mal agüero. Me llevaron al centro de la aldea, donde el líder me esperaba junto a un fuego crepitante. Su nombre, como descubriría más tarde, era Kaylen. Me estudió de nuevo, esta vez bajo la atenta mirada de toda su gente. Su silencio era más intimidante que cualquier grito. Vi a un hombre a su lado con el brazo en un cabestrillo improvisado, la tela manchada de sangre seca y suciedad. Mi instinto de cirujana se activó, notando la hinchazón, el ángulo incorrecto, los signos de una infección incipiente. Quise hablar, explicar que podía ayudar, pero las palabras murieron en mi garganta. ¿Cómo podría explicar la teoría de los gérmenes a personas que creían en los espíritus del bosque? Mi conocimiento no era un regalo aquí. Era brujería. Un guerrero me registró bruscamente, encontrando en el bolsillo de mi abrigo mi estetoscopio. Lo sostuvo en alto, el metal brillando extrañamente a la luz del fuego. Un murmullo recorrió a la multitud. Para ellos, no era una herramienta de sanación. Era un amuleto desconocido, un instrumento de espionaje o hechicería. Kaylen tomó el objeto, su peso antinatural en sus manos callosas. Su mirada se cruzó con la mía, y por un instante no vi solo hostilidad, sino una pregunta. Pero antes de que pudiera reaccionar, me empujaron hacia la oscuridad de una de las casas largas. La pesada puerta de piel se cerró detrás de mí, sumiéndome en una penumbra que olía a humo y a tierra. Estaba sola, prisionera, en un tiempo que no era el mío. Y por primera vez en mi vida, la ciencia no tenía ninguna respuesta. Y ahora te pregunto, si fueras tú, ¿habrías permanecido en el pasado por amor o habrías vuelto al presente? Escribe en los comentarios tu respuesta, suscríbete al canal y comparte esta historia. El tiempo puede pasar pero juntos podemos mantener vivas estas memorias. Las horas, en la penumbra de la casa larga, se arrastraron como una tortura. El aire era espeso, cargado con el olor a humo, sudor y pieles curadas. Me sentía como un animal en una jaula, despojada de mi identidad, reducida a un cuerpo tembloroso en la oscuridad. Cuando la pesada cubierta de piel fue retirada, la luz del fuego, me cejeó con acento agudo. Dos guerreros me agarraron bruscamente por los brazos y me arrastraron afuera, de vuelta al centro de la aldea. Allí, de pie junto a las llamas danzantes, me esperaba el líder, Kaylen. Su rostro iluminado por el fuego, era una máscara de piedra, sus ojos negros dos pozos de desconfianza insondable. No dijo nada. Su silencio era un arma, una forma de despojarme de cualquier poder que pudiera tener, haciéndome sentir pequeña e insignificante. De repente, un grito rasgó el aire tenso. Varios guerreros irrumpieron en el claro, moviéndose con una urgencia desesperada. Llevaban a un hombre entre ellos, sus miembros flácidos y su pecho cubierto de una mancha oscura y creciente. Sangre. Lo depositaron con cuidado cerca del fuego, y un murmullo de angustia recorrió a la multitud. Una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas como un mapa antiguo, se arrodilló a su lado. Comenzó a cantar en voz baja mientras aplicaba un emplasto de hojas machacadas sobre la herida, pero era inútil. Yo lo vi con la claridad de un diagnóstico. Herida de mosquete en el torso, hemorragia interna masiva, estaba entrando en shock. Le quedaban minutos.
En ese instante, el miedo que me había paralizado se evaporó. El terror a lo desconocido fue reemplazado por la furia contra un enemigo que conocía demasiado bien: la muerte. La doctora Elena Torres, la cirujana de Boston, tomó el control. Me solté de mis captores con una fuerza que los sorprendió y me arrodillé junto al hombre herido. La curandera me miró con odio, pero yo no la vi. Solo veía la vida que se escapaba. El pulso débil bajo mis dedos, la respiración superficial. Rasgué un trozo de la enagua de mi vestido, un tejido fino y limpio, y lo presioné con acento agudo con fuerza contra la herida, aplicando una presión directa y constante que la mujer no había sabido ejercer. Mis manos, que horas antes temblaban de miedo, ahora se movían con una precisión fría y entrenada. Necesito que alguien mantenga la presión aquí. Aquí, ordené, aunque sabía que no me entendían. Señalé el punto exacto, y uno de los guerreros, viendo la lógica en mi acción, obedeció. El hombre seguía perdiendo sangre. Palpé su abdomen, sintiendo la rigidez que delataba la hemorragia interna. No podía operarlo aquí, no tenía instrumentos. Pero podía estabilizarlo. Con gestos rápidos, indiqué que lo pusieran de costado, en posición de recuperación, para evitar que se ahogara con su propia sangre. Mi mente trabajaba a una velocidad febril, traduciendo años de conocimiento médico en acciones simples y primitivas. Durante todo el proceso, sentí su mirada fija en mí. Kaelen no se había movido, observaba cada uno de mis gestos, su expresión indescifrable. No veía a una espía inglesa, ni a una mujer asustada. Veía algo que no podía comprender, una calma absoluta en medio del caos, un conocimiento que desafiaba su mundo. Vio cómo mis manos, sin magia ni cantos, lograban lo que las tradiciones de su pueblo no podían. El sangrado comenzó a disminuir, la respiración del hombre se hizo un poco más profunda. No estaba salvado, pero le había comprado tiempo. Me levanté lentamente, con las manos y el vestido manchados de la sangre de un extraño. El silencio en la aldea era total, roto solo por el crepitar del fuego. Todos los ojos estaban puestos en mí, pero ya no con hostilidad, sino con una mezcla de asombro y temor. Kaelen dio un paso hacia mí. Su mirada ya no era solo de sospecha. Ahora había algo más, una curiosidad intensa, casi peligrosa. No me habló. En su lugar hizo un gesto a uno de sus hombres, quien me ofreció un cuenco de agua. No era un acto de amabilidad, era un reconocimiento. Mi conocimiento me había salvado la vida, pero también me había marcado. Ya no era una simple prisionera, era un enigma que él, Kaelen, estaba decidido a resolver. Mi vida en la aldea se convirtió en un delicado equilibrio sobre el filo de una navaja. El guerrero que había salvado, un joven llamado Taran, se recuperaba lentamente, su supervivencia un testimonio andante de mi conocimiento antinatural. Para algunos era un milagro que me otorgaba un estatus casi sagrado. Para otros era la prueba irrefutable de que yo era algo oscuro, una bruja traída por los vientos del este. Cada vez que caminaba por la aldea, sentía el peso de sus miradas. Los niños se apartaban de mi camino, y las mujeres susurraban detrás de sus manos, sus palabras como piedras afiladas, que no necesitaba entender para sentir su impacto. La gratitud era una moneda que se gastaba rápido, dejando solo el frío metal de la sospecha. La principal fuente de esa desconfianza era Onata, la anciana curandera. Mis acciones habían sido una afrenta directa a su autoridad, un desafío a las tradiciones que habían gobernado a su pueblo durante generaciones. Ella me veía no como una sanadora, sino como una plaga. Susurros sobre la mujer de piel pálida, que usaba herramientas de metal brillante y manos impías comenzaron a circular. El frío de las noches de otoño era mordaz, pero el hielo en sus ojos era aún más gélido. La comida era escasa, un caldo ralo de maíz y alguna carne seca que mi estómago apenas toleraba. Intenté ayudar en las tareas diarias, curtiendo pieles o moliendo grano, pero mis manos suaves y torpes solo servían para resaltar mi inutilidad, mi condición de forastera. Kaelen era mi única ancla en este mundo hostil, aunque su protección era tan silenciosa y distante como él mismo. Me asignó un pequeño espacio en una casa larga compartida, y se aseguró de que siempre tuviera una porción de comida y una piel de oso para protegerme del frío. Me observaba constantemente no con la calidez de un protector,
sino con la intensidad de un halcón estudiando a su presa. Una noche, mientras yo temblaba junto al fuego, se acercó y dejó a mi lado un cuchillo de hueso y un trozo de cuero. «Aprende a ser útil», dijo en su lengua, su voz grave y sin emoción. No era un regalo, era una orden. Una lección de supervivencia. En su mundo, la utilidad era la única armadura contra la muerte. La tensión alcanzó su punto de quiebre, cuando la hija menor de Tarán cayó enferma con una fiebre que la consumía. Onata realizó sus rituales, cantando a los espíritus mientras el cuerpo de la niña ardía. Yo reconocí los signos de una deshidratación severa. Los ojos hundidos, la piel seca, los labios agrietados. Si no recibía líquidos, moriría. Ignorando las miradas de advertencia, me acerqué. Agua. Necesita agua limpia y una pizca de sal. Intenté explicar con gestos y las pocas palabras que había aprendido. Onata se interpuso en mi camino, su rostro una máscara de furia. «Bruja, ¿quieres envenenarla con tu magia blanca?», siseó. La multitud murmuró, tomando partido. Por un momento creí que me harían pedazos allí mismo. Fue Kaelen quien detuvo el caos. Se interpuso entre nosotras, su presencia imponente silenciando la aldea. Miró a la niña moribunda, luego a mí, y vi en sus ojos una lucha terrible entre la tradición y la desesperada necesidad de una solución. «Hazlo», ordenó, su voz resonando en el silencio tenso. Fue una apuesta, un acto de fe que puso su propio liderazgo en juego. Con manos temblorosas, preparé la solución en un cuenco de arcilla y, gota a gota, la administré a la niña. Durante horas velé por ella, sintiendo las miradas de toda la aldea sobre mi espalda. Al amanecer, la fiebre había cedido. Esa noche, Kaelen me encontró sola, lejos del resplandor del fuego central. La luna iluminaba su rostro, revelando una profunda inquietud. «Hoy salvaste una vida», dijo en voz baja. «Pero también les has dado más razones para temerte». Se acercó, su sombra cubriéndome. «Tu conocimiento te mantiene viva, Helena, pero aquí, en este bosque, también podría ser la razón por la que te maten». Las semanas que siguieron se tiñeron con los colores ocres del otoño. Kaelen comenzó a llevarme con él al bosque, lejos de las miradas acusadoras de la aldea. No eran paseos amables, eran lecciones brutales de supervivencia. Me enseñó a distinguir el susurro de una serpiente entre la hojarasca del roce del viento. Me mostró qué raíces eran comestibles, y qué bayas llevaban a una muerte lenta. Mis manos, antes acostumbradas a la asepsia del acero quirúrgico, se llenaron de tierra, de savia pegajosa y de pequeños cortes que eran el precio de mi aprendizaje. Él nunca me elogiaba, pero notada la ausencia de su desaprobación, cuando lograba identificar correctamente una planta medicinal, o encender una pequeña fogata con pedernal. Su silencio se había transformado de una barrera a un espacio donde podíamos existir sin el peso de nuestras diferencias. Una tarde, mientras seguíamos el rastro de un ciervo, nos detuvimos junto a un arroyo. El agua corría clara y fría sobre las piedras lisas. Me arrodillé para beber, mi reflejo en el agua mostrándome una extraña. Una mujer con el pelo revuelto, el rostro manchado de tierra y una mirada cansada que no reconocía como mía. Kaelen se sentó en una roca cercana observándome. Por primera vez, su mirada no era la de un guardián, sino la de un hombre. Rompió el silencio, su voz grave y tranquila mezclándose con el murmullo del agua. «Hablas nuestra lengua», afirmó, más que preguntar. Asentí, consciente de que mis frases torpes y mi acento extraño debían sonar infantiles para él. «Intento aprender», respondí en su idioma. Él tomó una pequeña piedra plana y comenzó a afilar la hoja de su cuchillo con movimientos rítmicos y precisos. «Aprendes rápido, como un halcón que observa antes de cazar». No era un cumplido, sino una observación, una pieza de un rompecabezas que él intentaba armar. Me atrevía a hacerle una pregunta que me quemaba por dentro. «¿Por qué me ayudas?». Dejó de afilar el cuchillo y sus ojos oscuros se encontraron con los míos. El sonido del arroyo pareció desvanecerse. «Mi gente te teme. Dicen que tu espíritu es demasiado fuerte, que no pertenece a este mundo». Hizo una pausa, y por un instante vi una grieta en su fachada de piedra. «Yo no veo un espíritu. Veo a una mujer que lucha por vivir, incluso cuando sus ojos gritan que ya ha muerto por dentro». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad que ni yo misma me había atrevido a confrontar.
La soledad que me había carcomido en Boston era una sombra pálida comparada con el abismo de mi existencia actual. Mis ojos se llenaron de lágrimas, una traición a la fortaleza que intentaba proyectar. No lloré por miedo ni por desesperación, sino por el simple y abrumador alivio de ser vista, de ser comprendida. Él no apartó la mirada. Se levantó, se acercó, y con una vacilación que contradecía su naturaleza, extendió su mano y rozó mi mejilla con el dorso de sus dedos callosos, limpiando una lágrima. Su toque no fue suave, pero fue el gesto más tierno que había recibido en años. Fue un contacto breve, apenas un segundo, pero en ese instante, se forjó un puente entre nuestros dos mundos, una conexión tan frágil y tan real como el calor de su piel contra la mía. No era amor, todavía no. Era algo más primitivo, el reconocimiento de un alma solitaria en otra, y en la quietud del bosque, eso era más que suficiente. La frágil paz que habíamos encontrado en el bosque se rompió con el sonido. No fue el crujido de una rama ni el grito de un animal, sino el estallido seco y metálico de un mosquete. Y luego otro, y otro más. Una cadencia metódica y brutal que no pertenecía a la caza. Kaylen se detuvo en seco, su cuerpo entero convirtiéndose en una estatua de alerta. La lección sobre cómo seguir el rastro de un oso quedó olvidada. Me hizo una seña con la mano, un movimiento rápido y silencioso que significaba agáchate y no hagas ruido. El hombre que me enseñaba a leer las señales del bosque había desaparecido, reemplazado por el guerrero que defendía su mundo. Nos movimos a través de la maleza como fantasmas, nuestros pies apenas rozando la tierra. El olor a humo de pólvora, acre y químico, llegó a nosotros antes de que viéramos la fuente. Salimos a un pequeño claro, y la escena que nos recibió fue una pesadilla arrancada de las páginas más oscuras de mis libros de historia. 3 hombres del pueblo de Kaylen yacían en el suelo. No estaban simplemente muertos, habían sido ejecutados. Cerca de ellos un grupo de 5 hombres blancos, vestidos con los uniformes rojos del ejército británico, revisaban los cuerpos con una indiferencia escalofriante, buscando cualquier cosa de valor. Sus risas resonaban en el claro, un sonido obsceno en medio de la carnicería. Mi estómago se revolvió. Una cosa era leer sobre la brutalidad de la era colonial, y otra muy distinta era oler la sangre fresca mezclada con el rocío de la mañana, ver los ojos vidriosos de hombres con los que había compartido una comida la noche anterior. El tiempo dejó de ser un concepto abstracto. Era una bestia viva y hambrienta, y estaba devorando todo lo que conocía. Kaylen me agarró del brazo, su agarre como el acero, y comenzó a tirar de mí hacia atrás, para retirarnos en silencio. Pero fue demasiado tarde. Una rama seca se partió bajo mi pie con un chasquido que sonó como un trueno. Uno de los soldados levantó la cabeza, sus ojos azules y fríos encontrándose con los míos. ¡Allí!, gritó, su voz llena de una excitación cruel. El mundo explotó en un caos de gritos y disparos. Corrimos, el bosque convirtiéndose en un borrón verde y marrón. Las balas de mosquete silbaban a nuestro lado, arrancando trozos de corteza de los árboles. El corazón me martillaba en el pecho con una fuerza que amenazaba con romperme las costillas. No era el miedo abstracto a lo desconocido, era el terror puro e inmediato a una muerte violenta. Kaylen me empujaba, me guiaba, su cuerpo protegiendo el mío. Pero éramos superados en número y en armas. En una carrera desesperada por cruzar un pequeño barranco, Kaylen tropezó. Su pierna quedó atrapada entre 2 rocas, y cayó con un gruñido de dolor. Los soldados se acercaban, sus bayonetas brillando bajo la luz filtrada del sol. Vi a uno de ellos levantar su mosquete, apuntando directamente a la cabeza de Kaylen. El tiempo se ralentizó. Vi el dedo del soldado apretando el gatillo, el rostro indefenso de Kaylen, la inevitabilidad de la historia cumpliéndose frente a mis ojos. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró. La doctora que juró no hacer daño, la mujer del futuro que solo era una observadora, murió. En su lugar, nació algo más primario. Con un grito que no reconocí como mío me abalancé. En mi mano estaba el cuchillo de hueso que Kaylen me había dado para aprender a desollar animales. No pensé. Solo actué. Me lancé contra el soldado más cercano, el que estaba a punto de disparar. Él se giró, sorprendido por mi ataque suicida. Clavé el cuchillo en su costado, sintiendo la horrible resistencia de la tela y la carne. Él gritó, más de sorpresa que de dolor,
y me golpeó en la cara con la culata de su arma. Caí al suelo, el sabor a sangre llenando mi boca. Pero mi distracción había sido suficiente. Kaelen se había liberado y ahora luchaba con una furia salvaje. Logramos escapar, dejando atrás a los soldados confundidos y a uno de ellos herido. Nos adentramos en el bosque hasta que el sonido de su persecución se desvaneció. Finalmente, nos desplomamos detrás de una formación rocosa, nuestros cuerpos temblando, nuestros pulmones ardiendo. El silencio que cayó entre nosotros era pesado, denso. Miré mis manos, estaban cubiertas de tierra y de la sangre de otro hombre. Había cruzado una línea. Ya no era una visitante del pasado. Era parte de él. Kaelen me miró, su rostro lleno de dolor por la pérdida de sus hombres, pero sus ojos contenían algo nuevo cuando se posaron en mí. No era gratitud, ni sorpresa. Era reconocimiento. En la violencia de ese claro, él había visto que mi espíritu no solo era fuerte, también era tan salvaje como el suyo. Regresamos a la aldea bajo el velo del anochecer, no como vencedores, sino como sobrevivientes que habían probado el sabor de la muerte. Kaelen me llevó a su propia casa larga, un espacio que olía a cedro y a la historia de su linaje. El silencio entre nosotros ya no era de desconfianza, sino de un entendimiento sombrío, forjado en la violencia del bosque. Con un paño humedecido en una infusión de hierbas, comenzó a limpiar con cuidado el corte en mi mejilla, donde la culata del mosquete me había golpeado. Sus dedos callosos y fuertes eran sorprendentemente gentiles. Cada roce era una pregunta silenciosa, un reconocimiento del abismo que yo había cruzado por él. Mis manos temblaban en mi regazo, todavía manchadas con la sangre seca del soldado. Mientras Kaelen trabajaba, su mirada se desvió hacia mi mano y se detuvo en el anillo de plata. La luz del fuego danzaba sobre el halcón y el espino, haciéndolos parecer vivos. No dijo nada, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. Dejó el paño, tomó mi mano con una solemnidad que me heló la sangre y examinó el anillo de cerca. Luego, sus ojos oscuros se clavaron en los míos, y por primera vez, vi en ellos algo más allá de la sospecha o el afecto. Vi miedo. Un miedo antiguo y reverencial. Sin una palabra, me levantó y me guió a través de la aldea hasta la casa de Onata. La vieja curandera estaba sentada junto a su fuego, moliendo hierbas en un mortero de piedra. Al vernos su rostro se endureció, pero Kaelen le habló en su lengua, en un tono bajo y urgente que yo nunca le había oído usar. Sus palabras no eran una orden sino una súplica. Onata levantó la vista hacia mí, y su mirada hostil se desvaneció, reemplazada por una incredulidad atónita. Se acercó, sus viejos ojos examinando primero mi rostro herido, luego mis manos ensangrentadas, y finalmente, el anillo. Tomó mi mano entre las suyas, su piel seca y arrugada como el papel. Su toque no quemaba con odio, sino que vibraba con el peso de los siglos. El pacto ha despertado, susurró, su voz como el crujido de hojas secas. Miró a Kaelen, y luego a mí. La historia que contamos a nuestros hijos junto al fuego no es solo un cuento. Es una advertencia, una profecía. Se enderezó, su figura frágil adquiriendo una autoridad ancestral. Habla de una mujer de otro tiempo, con el espíritu de un halcón. Una mujer con manos que pueden arrancar un alma del borde del inframundo pero también enviar una al olvido. La historia dice que vendría cuando la sombra del hombre blanco amenazara con devorar nuestro mundo para siempre. Hizo una pausa, sus ojos fijos en el anillo. Dice que lleva el símbolo de un juramento hecho por su sangre y la nuestra. Un juramento de protección que terminó en traición. La primera mujer nos abandonó a la matanza. La profecía pregunta si la segunda ha venido para sanar la herida, o para clavar el cuchillo más hondo. Mi corazón se detuvo. Cada palabra era un martillazo contra los muros de mi lógica. No era un accidente. No era una anomalía del tiempo. Mi llegada estaba escrita en su historia. Mi presencia una deuda de sangre que se remontaba a un pasado que ni siquiera sabía que existía. La nota de mi abuela resonó en mi mente. Cuídate del eco que habita en él. El eco no eran solo memorias. Era un destino. Y yo estaba atrapada en su centro, sin saber si era la salvadora de Kaelen, o el presagio de su destrucción.
La revelación de Onata me había encadenado a un destino que no era mío. Cada paso que daba por la aldea era medido por ojos que ya no veían a una mujer, sino a un presagio viviente. El nombre de mi antepasada, susurrado con una mezcla de temor y resentimiento, se había convertido en mi sombra. Kaelen se volvió más distante, su silencio ya no era un refugio, sino un muro. Lo veía entrenar a sus guerreros con una ferocidad renovada, su rostro una máscara de deber que no dejaba entrever al hombre cuya mano había limpiado mi herida. El amor que había comenzado a florecer entre nosotros ahora parecía una flor venenosa, hermosa pero mortal, creciendo sobre la tumba de una antigua traición. La ansiedad era un nudo constante en mi garganta, la pasión un recuerdo doloroso de una simplicidad que habíamos perdido para siempre. Una noche, incapaz de soportar el aire sofocante de la casa larga y las miradas de soslayo, escapé al borde del bosque. La luna llena colgaba en el cielo como un ojo blanco e indiferente, la misma luna que brillaba sobre mi Boston de 1958. Era mi único vínculo con un hogar que se sentía más irreal cada día. Fue allí donde Kaelen me encontró. Se acercó en silencio, su presencia una calidez sólida en la noche fría. Durante un largo rato, no dijo nada. Simplemente se paró a mi lado, siguiendo mi mirada hacia el cielo. «Tu mundo está allí arriba, ¿verdad?», preguntó finalmente, su voz baja y grave. «Entre las estrellas que no cambian». Asentí, incapaz de hablar. Él tomó una piel de oso que llevaba consigo y la colocó sobre mis hombros. El peso y el calor de la piel eran reconfortantes, un ancla en mi deriva. Sus manos se detuvieron en mis hombros por un instante, un toque que transmitía todo lo que sus palabras no podían. «La profecía no habla de ti», dijo, su voz apenas un susurro. «Habla de un eco. Onata teme a los fantasmas, Helena. Yo temo a los hombres vivos, a los soldados con casacas rojas que queman nuestras aldeas». Se giró para mirarme, la luz de la luna tallando sombras en su rostro. «No me importa de qué tiempo vengas. Me importa que estés aquí, ahora. Que tus manos sepan sanar y que tu corazón no conozca el miedo cuando debería». Yo negué con la cabeza, una lágrima solitaria trazando un camino en mi mejilla sucia. «Sí que lo conozco», confesé, mi voz rota. «Tengo miedo todo el tiempo. Tengo miedo por ti, por tu gente. Tengo miedo de esta historia que dice que mi sangre te traicionará». Su expresión se suavizó. Acercó su mano y con el pulgar, secó mi lágrima. Su toque era áspero, la piel de un guerrero, pero su gesto era de una ternura que me desarmó. «Tu sangre no te define. Tus acciones sí. Hoy, en el bosque, no vi a una traidora. Vi a una guerrera luchando a mi lado». Se acercó más, el espacio entre nosotros encogiéndose hasta volverse insoportable. El aire crepitaba con una tensión que era a la vez aterradora y embriagadora. Podía oler el aroma a pino y a humo que se aferraba a él, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El líder, el guerrero, el hombre destinado a morir en una guerra que yo conocía desapareció. Solo quedó Kaelen. «No deberíamos», susurré, la última resistencia de mi mente lógica contra la abrumadora certeza de mi corazón. «Es peligroso». Él sonrió, una sonrisa triste y fugaz. «Vivir es peligroso». Y entonces, inclinó su cabeza y me besó. No fue un beso tierno. Fue un beso desesperado, hambriento, un choque de dos mundos que colisionaban con la fuerza de un destino inevitable. Fue la liberación de semanas de miedo, de anhelo silencioso, y de una soledad tan profunda que dolía. Sus labios eran firmes y exigentes, y yo le respondí con la misma urgencia, mis manos aferrándose a su camisa de piel como si fuera a desaparecer. En ese beso, estaba toda nuestra historia. El peligro, la profecía, la certeza de un final trágico. Pero por un momento glorioso y terrible, nada de eso importó. Solo éramos un hombre y una mujer, fuera del tiempo, encontrando un refugio en medio de la tormenta que se avecinaba. Cuando nos separamos, sin aliento, el futuro no se había vuelto más claro, sino infinitamente más complicado. El amor ya no era una posibilidad. Era un hecho. Y su peso era tan abrumador como su belleza. La noche se cernía sobre la aldea no como un manto de paz, sino como un sudario. El aire, espeso y frío, olía a guerra. A grasa de oso con la que los guerreros pintaban sus rostros. A la piedra de afilar deslizándose sobre el acero de las hachas.
y a la rabia silenciosa y colectiva de un pueblo que se preparaba para cobrar una deuda de sangre. El dolor por los hombres asesinados se había transformado en una energía febril y oscura. Vi a Tarán, el hombre cuya vida había salvado, enseñar a su hijo pequeño cómo tensar un arco, sus ojos ardiendo con una determinación que me heló los huesos. No se preparaban para una batalla, se preparaban para un sacrificio, y yo era la única que sabía que su causa, aunque justa, estaba condenada. Mi conocimiento de la historia ya no era una curiosidad académica. Era una tortura, una jaula invisible cuyas barras se estrechaban a mi alrededor con cada minuto que pasaba. Los libros lo llamaban La masacre del Arroyo del Espino. Una nota a pie de página en un capítulo sobre las crecientes tensiones coloniales. Describía cómo una partida de guerra Mohawk, buscando vengar a sus muertos, fue atraída a una emboscada perfectamente ejecutada por las tropas británicas. No hubo batalla. Hubo un exterminio. Y el líder que cayó ese día, el hombre cuyo nombre fue registrado por un soldado con una caligrafía indiferente, era Kellen. Lo encontré solo, lejos del frenesí de la aldea, junto al río que corría negro bajo la luna. Estaba de pie, con el torso desnudo a pesar del frío, las líneas rojas y negras de la guerra ya trazadas sobre su piel. Parecía una aparición, un espíritu de venganza tallado en la noche. Cuando me acerqué, no se giró. Supe que me había sentido llegar. No vayas, le supliqué, mi voz un susurro roto que apenas se atrevió a perturbar la quietud sagrada de su ritual. Kellen, por favor, es una trampa. Él se volvió lentamente. Su rostro era el de un extraño, una máscara impenetrable de deber y dolor. El hombre que me había besado bajo esa misma luna había desaparecido, reemplazado por el jefe de guerra. Mis hombres están muertos, Helena. Sus familias lloran. ¿Qué clase de líder sería si dejara que su sangre clame desde la tierra sin respuesta? Un líder vivo, respondí acercándome más, mi desesperación haciéndome audaz. Un líder que no guía a su pueblo a la aniquilación. Sé lo que va a pasar. Lo sé. Las palabras salieron de mi boca en un torrente, una mezcla de su lengua y la mía. No te estarán esperando en el fuerte. Han movido las tropas. Estarán escondidos en el barranco al este del arroyo, detrás de los robles caídos por la última tormenta. Te esperarán allí, con los mosquetes listos. Te verán llegar y no tendrás a dónde huir. Él me miró fijamente, y por un instante vi una fisura en su máscara, una duda. Pero fue ahogada por el peso de la tradición y el honor. Brujería, susurró un guerrero que se había acercado, su voz llena de veneno. Usa las palabras de nuestra antepasada traidora para debilitar a nuestro líder. Kellen no le respondió. Sus ojos estaban fijos en los míos, buscando una verdad que no podía comprender. Lo que pides, dijo en voz baja, su voz rasposa por la emoción contenida, es que traicione a mis muertos. Que elija la cobardía sobre el honor. No te pido que seas un cobarde, grité agarrando su brazo, sintiendo los músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. Te pido que vivas. ¿Qué honor hay en una tumba? ¿Qué venganza hay en dejar a tus mujeres viudas y a tus hijos huérfanos? Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes contra mi piel fría. Si no crees en mis palabras, cree en esto. Puse su mano sobre mi corazón, que latía con una violencia descontrolada. Creen que te amo, y que nunca te guiaría hacia el peligro, sino lejos de él. El contacto pareció romper algo dentro de él. Su rostro se contrajo en una mueca de agonía. Estaba atrapado entre dos mundos, el de su deber ancestral, y el de un amor que desafiaba el tiempo. Los gritos de guerra de sus hombres comenzaron a resonar desde la aldea, un llamado final e ineludible. Era ahora o nunca. Con un movimiento brusco, se apartó de mí. Por un segundo devastador, creí que lo había perdido, que había elegido la muerte. Se giró hacia sus guerreros, que lo esperaban con las antorchas en alto, sus rostros impacientes. Levantó su hacha, el metal brillando a la luz del fuego. Pero en lugar de dar la orden de marchar hacia el fuerte, su voz resonó en la noche con una nueva orden, una que nadie esperaba. Nos dividiremos. Tarán, tú tomarás a 10 hombres y rodearás el barranco del este. Muévanse como sombras. Quiero saber si los fantasmas de esta mujer dicen la verdad. Luego su mirada se encontró con la mía a través de las llamas danzantes. El resto, conmigo.
No atacaremos el fuerte, atacaremos a los cazadores que esperan en la oscuridad. No había salvado a su pueblo, aún no, solo había cambiado el curso del río, desviándolo hacia un nuevo y desconocido abismo. Los guerreros partieron hacia la noche, sus siluetas devoradas por la oscuridad, y yo me quedé sola, temblando, sin saber si acababa de reescribir la historia, o simplemente había elegido una forma diferente para que todos murieran. El regreso de los guerreros no fue un estallido de triunfo, sino el lento arrastrar de pies cansados sobre la tierra endurecida por el frío. Volvieron con la primera luz del alba, trayendo consigo a sus heridos y el olor metálico de la sangre. Habían vencido. La trampa se había vuelto contra el cazador. Kaelen, con un corte profundo en el brazo y el rostro manchado de pólvora y furia, lideraba la columna sombría. Taran, el líder de la partida de exploración, lo encontró a la entrada de la aldea. Sus ojos se encontraron por un instante, y no necesitaron palabras. La emboscada británica estaba exactamente donde yo había dicho, una serpiente esperando en la hierba. Mi conocimiento los había salvado de una aniquilación segura. Los había salvado a todos. Cuando Kaelen me encontró, yo estaba junto al río lavando la sangre de un paño. El agua helada no podía apagar el fuego de la ansiedad en mis venas. Se detuvo a mi lado, y el mundo pareció contener la respiración. Su mirada ya no albergaba la sombra de la duda. Había sido reemplazada por una certeza aterradora, una comprensión tan profunda que abrió un abismo entre nosotros. Ya no me veía como Helena, la mujer que amaba. Me veía como lo que era, un imposible, un fantasma de un futuro que no debería existir. Era verdad, dijo, su voz ronca por el humo y el agotamiento, cada palabra. No me sentí aliviada. Sentí el peso de un Dios que nunca pedí ser. El poder de alterar el destino no era un regalo, era una maldición. Y justo en ese momento la maldición se hizo sentir. Un frío antinatural nació en mi mano izquierda. Una helada que no provenía del aire de la mañana. El anillo de plata, que siempre había sido una presencia cálida contra mi piel, se estaba convirtiendo en un trozo de hielo. El frío no era superficial, se hundía en mis huesos, una sensación punzante y dolorosa que subía por mi brazo. Mi cabeza dio vueltas. Por un instante, el sonido del río fue reemplazado por el lejano lamento de una sirena de ambulancia, un eco de mi otro mundo, de mi otra vida. El camino de regreso se estaba abriendo, y se estaba cerrando. Kaelen vio el pánico en mis ojos, vio cómo me agarraba la mano. Se arrodilló a mi lado y con vacilación tocó el anillo. Retiró los dedos al instante como si se hubiera quemado con el frío. Lo entendió, no con la lógica, sino con el instinto primario de un hombre que leía el alma del mundo. El tiempo que me había traído a él, ahora venía a reclamarme. No, susurró, su voz cargada con una desesperación que nunca le había oído. Agarró mi mano, sus dedos cálidos tratando inútilmente de combatir el frío del metal. Te quedas. Este es tu lugar ahora. Luchaste por nosotros. Perteneces aquí. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y amargas. No pertenezco a ninguna parte, Kaelen. Mírame. Mi presencia aquí es un veneno. Hoy te salvé. Pero ¿y mañana? ¿Qué pasa si la próxima página de la historia que conozco trae una plaga que no puedo curar, o una guerra que no puedo detener? ¿Qué pasa si al salvarte a ti condeno a todos los demás? El dilema se desplegó ante mí, una elección imposible con dos filos igualmente afilados. Podía quedarme. Podía elegir este amor salvaje y real, un amor por el que había luchado y matado. Podía construir una vida aquí, en este mundo brutal y hermoso. Pero sería una vida vivida sobre una fractura en el tiempo, una existencia que podría desmoronar la realidad con cada decisión. O podía irme, podía volver a mi mundo ordenado, a mi soledad estéril, a mi vida segura y vacía. Dejaría atrás al único hombre que me había visto de verdad, abandonándolo a un destino que, aunque alterado, seguiría siendo brutal e incierto. Volvería a mi tiempo, pero dejaría mi corazón enterrado en esta tierra 200 años en el pasado. Entonces lo enfrentaremos juntos, insistió él, su agarre desesperado. Prefiero morir a tu lado mañana que vivir 100 años sabiendo que te dejé ir. El mundo a mi alrededor comenzó a parpadear. La aldea Mohawk se desvanecía y se superponía con los contornos fantasmales de las calles de Boston. El olor a humo de leña se mezclaba con el hedor a asfalto mojado.
me estaban desgarrando. El tiempo me estaba partiendo en dos. Kaelen, te amo. Sollocé, mi voz un desgarro en mi garganta. Puse mi mano libre sobre su rostro, sintiendo la aspereza de su piel, memorizando cada línea, cada cicatriz. Pero el amor no puede reescribir el mundo. Solo puede rompernos el corazón. Él cerró los ojos, inclinándose hacia mi toque, un guerrero derrotado no por las balas, sino por el destino. El frío del anillo era ahora un dolor insoportable. Tenía que elegir. Ahora. Salvarme a mí misma y vivir con su fantasma. O salvar mi amor y arriesgarme a destruir la historia. Mi elección no definiría solo mi futuro, sino el pasado de todos. Y cualquier camino que tomara, la pérdida sería absoluta. Con un grito ahogado que fue mitad amor y mitad renuncia, tomé su rostro entre mis manos y lo besé por última vez. Fue un beso con sabor a ceniza y a eternidad, un adiós que abarcaba 200 años de distancia. Vive Kaelen, susurré contra sus labios, vive por los dos. Y antes de que pudiera detenerme, arranqué el anillo de mi dedo. El frío se convirtió en un dolor blanco y cegador, y la oscuridad me devoró. Cuando abrí los ojos, el olor a tierra húmeda había sido reemplazado por el aroma a polvo y papel viejo. Estaba de rodillas en el suelo de madera pulida de la Biblioteca Pública de Boston. La lámpara de lectura sobre mi mesa parpadeaba, volviendo a la vida. Afuera, un coche tocaba la bocina, el sonido vulgar y estridente de mi propio tiempo. Estaba en casa, y nunca me había sentido más desterrada. Mis manos temblorosas se posaron sobre el libro de historia, todavía abierto en la misma página. El anillo yacía sobre la mesa, un círculo de plata opaco y sin vida. El eco se había ido. Mis ojos buscaron frenéticamente el pasaje, el párrafo que había sellado su destino. Pero el texto había cambiado, ya no hablaba de una masacre. Hablaba de una audaz y exitosa emboscada Mohawk, liderada por un jefe de guerra llamado Kaelen, cuya brillante estrategia cambió el equilibrio de poder en el valle durante años. Se convirtió en una leyenda, un líder que unió a su pueblo contra todo pronóstico antes de, según los registros, desaparecer sin dejar rastro en la plenitud de su vida. Lo había salvado, le había dado un futuro, una leyenda, una vida, pero al hacerlo, me había borrado de sus páginas para siempre. Volví a mi tiempo, pero una parte de mi alma se quedó para siempre en ese bosque del siglo XVIII, junto al hombre que la historia recordaría, pero cuyo corazón solo yo conocí. Quizás el tiempo no puede ser conquistado, y el destino no puede ser reescrito sin un sacrificio. Pero el amor que nace fuera de sus fronteras, ese se convierte en una leyenda silenciosa, un eco que solo un corazón roto puede oír. Y ahora te pregunto, si fueras tú, ¿habrías quedado en el pasado por amor, o habrías vuelto al presente? Escribe en los comentarios tu respuesta, suscríbete al canal y comparte esta historia. El tiempo puede pasar, pero juntos podemos mantener vivas estas memorias.